El problema dice analizar la variación de tamaño en la celda unitaria de cobre con respecto a la temperatura. Usar la plataforma MathWeb. La vamos a utilizar para consultar los datos de densidad del cobre con respecto a la temperatura. Si ustedes van a mathweb.com y buscan copper como tal, cobre, el primer material es el más común que se utiliza, este cobre recocido. Prácticamente todos los alambres de cobre son de cobre recocido. Vamos a consultar las propiedades de este material. Bueno, si voy abajo, me debe dar los valores de densidad. Estos son los valores que a mí me interesan. La densidad en el sistema métrico, noten que varía de 7.764 gramos por centímetro cúbico a 1300 grados Celsius hasta 8.93 gramos por centímetro cúbico a temperatura ambiente, ¿no? Estos datos los voy a utilizar. Otro dato importante que yo requiero es cuál es la estructura cristalina del cobre, ¿no? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Porque a partir de esto yo requiero saber el parámetro de red. Ya habíamos realizado un ejemplo del cobre, donde comprobamos el valor de la densidad a temperatura ambiente, ¿no? La estructura cristalina que vamos a usar, vamos a tomar cobre con estructura FCC, cúbica centrada en las caras. Lo que a mí me interesa entonces es para esta estructura cúbica centrada en las caras, cómo se relaciona el radio atómico con el parámetro de red, ¿no? Dado que yo tengo el valor de densidad, yo puedo relacionar indirectamente densidad con parámetro de red y con radio atómico. Este es el formulario que a mí me interesa, ¿no? Para FCC, el parámetro de red se relaciona con radio atómico así. 4R entre raíz de 2 es el parámetro de red de la estructura FCC. O 2 raíz de 2 por R, ¿no? Si racionalizan esto, multiplicando ambos términos, el numerador y el denominador por raíz de 2, llegan a esto. Cualquiera de las dos es válida. Por ahora eso es lo que a mí me interesa, ¿no? A es 2 raíz de 2 por radio. El parámetro de red A vale 2 veces raíz de 2 por el radio atómico del cobre. Ese radio se los voy a dar. Ya habíamos usado el dato cuando calculamos la densidad teórica del cobre, FCC. El radio atómico del cobre vamos a tomar 1.28 angstrom o 0.128 nanómetros. Radio atómico es 1.28 angstrom. Pero recuerden que este radio atómico era a 20 grados centígrados, ¿no? Este está relacionado con la densidad de 8.93, pero ahora, ¿de qué tamaño es el parámetro de red a diferentes temperaturas? ¿De qué tamaño es el parámetro de red a 1300, 1200, 1100, 1083? Lo vamos a calcular. Requerimos para calcularlo la densidad, ¿no? Yo sé que la densidad se calcula como la masa de la celda unitaria entre el volumen de la celda unitaria. Ya hemos visto la ecuación. Es el número de átomos por la celda unitaria por la masa atómica del átomo entre el volumen de la celda unitaria. Además, sé que el volumen de la celda unitaria cúbica es el cubo del parámetro de red, ¿no? Vamos a utilizar esta ecuación, deducirla en términos del parámetro de red y despejar el parámetro de red a cada temperatura, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Para esto pueden usar estas conversiones de interés que ya habíamos utilizado, ¿no? Esta es importante. Un angstrom es 1 por 10 a la menos 8 centímetros, porque esa me permite convertir directo a centímetros cúbicos. La longitud
y poder cancelar con centímetros cúbicos de la densidad. A partir de los datos de MathWeb, lo que requiero entonces es para esta estructura que es cúbica centrada en las caras, calcular el parámetro de red a cada temperatura, ¿no? Eso me da una idea de cómo va modificándose la celda con respecto a la temperatura. Yo puedo predecir más o menos qué está pasando por la tendencia del valor de densidad. Noten que a temperatura ambiente, por ejemplo, 20 grados centígrados, la densidad es mayor. A temperaturas más altas, la densidad baja. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con un mecanismo que se llama dilatación. Cualquier metal, en general cualquier sólido, a altas temperaturas tiende a aumentar su volumen. Sin embargo, la masa permanece constante. Como densidad es masa entre volumen, cuando yo aumento el volumen pero tengo la misma masa, aumenta el denominador de la ecuación, entonces la densidad se hace más pequeña, ¿no? Por eso pasa esto. Yo esperaría entonces que el parámetro de red vaya creciendo. Para esto lo vamos a calcular, ¿no? Tendríamos que partir del valor de densidad para cada temperatura y establecer la ecuación. La densidad se calcula como número de átomos por celda por la masa atómica del cobre entre el volumen de la celda unitaria por la constante de Avogadro. Ya hemos contado el número de átomos en una estructura FCC, ¿no? Tenemos en cada uno de los 8 vértices del cubo un octavo de átomo y en cada cara tengo la mitad del átomo, ¿no? Me daba 4. Si quieren los podemos contar así. El número de átomos es 8 vértices, 8 de los vértices, pero cada uno de estos 8 está solamente en una octava parte dentro de la estructura. Eso me da 1, ¿no? Más 6 átomos en las caras, pero cada cara tiene solo la mitad del átomo, como se ve aquí. Esta es la mitad del átomo, esta también, 2 mitades. Y como tengo 6 caras, tengo 6 mitades de átomos, ¿no? Entonces, 1 más 3 me da 4. De ahí sale este 4. Ya lo hemos contado anteriormente. Ese es el número de átomos. El peso molecular del cobre es 63.5. A cúbica no la tengo. Es lo que voy a calcular, ¿no? Porque me piden analizar el tamaño de la celda unitaria a diferentes temperaturas. Yo voy a despejar a cúbica. Entre el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. Entonces, de ahí yo tendría que despejar A para cada temperatura, ¿no? Y voy a ir calculando de qué tamaño es la celda unitaria a diferentes temperaturas. Yo esperaría que a más altas temperaturas la A vaya aumentando. Lo que sigue es despejar A. De ahí voy a despejar la A. ¿Saben? Este va a ser el despeje. El parámetro de red a cada una de estas temperaturas va a ser 4 por 63.5 entre número de Avogadro multiplicado por densidad y a todo eso le obtengo la raíz cúbica. No olviden que depende de los valores que yo use aquí en densidad, el parámetro de red va a tener una unidad de longitud. Si yo uso este valor directo gramos por centímetro cúbico, el parámetro de red me va a quedar en centímetros. Pero para poderlo analizar, en algunos casos se transforma ya sea a nanómetros o a angstrom. Si me queda en centímetros, me queda del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9. Vamos a hacer el análisis dimensional. A la densidad aquí en esta ecuación le voy a colocar unidades para que ustedes se den cuenta de cómo se elimina, ¿no? Lo voy a poner así y le voy a encerrar entre paréntesis con unidades. Las unidades que voy a usar son gramos por centímetro cúbico.
Ahora, si utilizo estas unidades en densidad, noten que yo puedo cancelar términos. Puedo cancelar átomos con átomos. Puedo cancelar la inversa de mol con la inversa de mol. Puedo cancelar esta masa con esta masa, ¿no? Y noten que me queda en unidades la raíz cúbica de la inversa de centímetro cúbico. O sea, centímetros, ¿no? Si yo utilizo densidad en gramos por centímetro cúbico, la A me queda en centímetros. Hay que calcularla. Para hacer los cálculos yo uso esta plataforma que se llama Google Colab. Quizás la conocen, es una plataforma en la nube que sirve para ejecutar código Python. Lo voy a utilizar como calculadora de este problema y lo voy a utilizar para graficar los datos. A la par les voy a enseñar poquito el lenguaje de programación Python, que bueno, les puede ser útil también en otras materias, ¿no? Si entran a este enlace, se llama Google Colab, les redirige a esta página. Yo lo uso mucho porque me permite compartirles notas y los cálculos. Esta es la pantalla de bienvenida. Básicamente se abre desde cualquier navegador. Deben entrar a una cuenta de Gmail. Este es el enlace, ¿no? colab.research.google.com. Y bueno, ya que están aquí, simplemente le dan archivo nuevo. Yo les voy a compartir este archivo que voy a generar con este problema para que ustedes lo puedan editar. Voy a colocar nuevo notebook. Aquí los archivos se llaman cuadernos. Se llaman cuadernos porque yo puedo generar un código y a la vez puedo generar notas. Este es un cuaderno, ¿no? Si ustedes lo abren por primera vez, aquí les va a aparecer archivo sin título. Yo le voy a poner aquí ejemplo de cobre, por ejemplo, ¿no? Y voy a poner aquí conectarlo. Voy a usar como calculadora. Esta plataforma se conecta a través de la nube con servidores de Google. Se envían las instrucciones y se reciben las instrucciones. Tarda poquito por el internet, pero aquí, por ejemplo, dice que estoy conectado a un servidor de Google. Ahí les da las especificaciones. Yo voy a utilizar esta plataforma como calculadora y les voy a compartir este archivo para que ustedes lo puedan también editar. Tiene dos tipos de celda, una de texto y una de código. Si yo hago clic en añadir texto, se añade esta. Y esta que tiene una flechita para ejecutar, se llama celda de código. Las puedo borrar con clic derecho. Borrar, por ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque esto me sirve para anotar los cálculos que voy a realizar y luego resolverlos. En esta de texto es meramente un texto, ¿no? Pero es un texto con formato. Voy a poner aquí cálculo de los parámetros de red del cobre, por ejemplo. Y ya, ¿no? Esto se formatea como texto. Lo puedo poner como un título, eso es el gato, o como un subtítulo, ¿no? Puedo ponerle, por ejemplo, datos de densidad. Y ahí lo puso como un subtítulo. Yo puedo pegar, por ejemplo, una tablita de valores como esta. Esto lo puedo pegar como imagen. Voy a imprimir pantalla, imprimo ventana, regreso acá y en otra celda de texto yo puedo pegarlo. Lo pega con código, pero aquí está, ¿no? Esto es lo que les voy mostrando. De hecho, les puedo compartir así como tal este archivo que es la descripción, la fórmula, y esto queda para referencia. Ahora sí, esto de abajo es un código. Aquí yo puedo ejecutar líneas de código de Python que me va a servir para hacer los cálculos, ¿no? Inicialmente, yo puedo definir, por ejemplo, los valores de densidad y a partir de estos valores de densidad calcular el parámetro de red para cada uno de los valores. Hay varias formas. Lo que puedo hacer
es generar un vector con los valores de temperaturas y a ese vector aplicarle esta fórmula, ¿no? Para generar un vector aquí se requiere importar una librería. Si han utilizado C, ¿recuerdan la función incluye, por ejemplo? Aquí es muy similar, pero aquí es import. Hay una librería que se llama NumPy para trabajar con números. Lo voy a dejar así nada más, importa la librería NumPy. Si ejecuto, está tardando un poco por el internet. Eso va a importar la librería. Luego con esa librería yo puedo darle estos valores. Esto les puede servir para graficar, les puede servir para hacer cálculos masivos, etcétera, ¿no? La única desventaja es que requiere acceso a internet, pero la ventaja es que lo pueden ejecutar del celular, desde cualquier computadora o cualquier navegador. Ahora yo voy a guardar valores de densidad. Le voy a poner solo D y lo voy a guardar como un vector. Aquí el comando es de la librería. Accedo a las funciones. Aquí se guarda un vector con el comando array. Array es arreglo o vector y le voy a poner estos datos, ¿no? Le voy a poner entre paréntesis y corchetes los valores de densidad. Desde abajo hacia arriba, de 8.93, 7.846, bueno, voy a seguir en orden, 893, 794, 79. Ok, 7.924, coma. Aquí separo con comas los valores. Yo quiero que esta variable D me la guarde como un vector. 7.924 es esta, 7.846, coma. Y luego tengo 7.764, ¿no? Ya. Si ejecuto esto, me va a almacenar la D como un vector. Como se me fue el internet, voy a trasladar los comandos a una herramienta de escritorio, pero de igual manera, este cuaderno se los voy a compartir para que ustedes lo puedan editar, ¿no? Aquí el comando sería importa numpy. Esto es el arreglo, o sea, el vector de densidades. Noten que si yo ejecuto, aquí yo tengo estos valores de densidades, ¿no? 893, 794, etcétera. Luego lo que requiero es colocar como una fórmula. Aquí ya me cargó. Una fórmula para el parámetro de red. Aquí tengo los valores, ya cargó. Ahora, la fórmula del parámetro de red sería esta, ¿no? Entonces voy a colocarla como tal. Voy a poner que el parámetro de red va a ser, es la raíz cúbica. Aquí como tal la raíz cúbica la voy a poner como elevar a la 1/3, ¿no? Matemáticamente es lo mismo. Aquí esa elevación o esa potencia se pone como doble asterisco. De nuevo, esto se los voy a compartir. Y aquí yo tendría que colocar estos valores 4 por 63.5 entre el número de Avogadro, ¿no? Y entre densidad. Entonces esa fórmula la voy a introducir aquí. Sería 4 por 63.5 entre densidad. Yo le puse solo D y esa densidad va multiplicada por el número de Avogadro, 6.023. El por 10 se pone como una E y se pone 23, ¿no? Entonces toma cada uno de estos valores de densidad y lo va introduciendo aquí. 4 por 63.5 entre 8.93 por número de Avogadro y eso a la 1/3. Si yo ejecuto, me debe generar igual un vector que contenga los valores de los parámetros de red calculados. Aquí está tardando un poco por el internet, pero normalmente no tarda tanto. Aquí estarían los resultados, ¿no? Para 8.93 de densidad
Es decir, a 20 grados centígrados el parámetro de red vale este valor. 3.6145 por 10 a la menos 8. Esos son centímetros. Pero si le quito el por 10 a la menos 8 son angstrom. Recuerden del formulario que un angstrom es 1 por 10 a la menos 8 centímetros, ¿no? Si le quito esa potencia 10 a la menos 8 son angstrom. Entonces cualquiera de los dos es válido. Ahora, a mí me interesaría quizás graficar el valor, ¿no? O construir una tablita. Voy a construir una tablita aquí con los valores de temperaturas correspondientes a cada densidad y a cada parámetro de red. Voy a colocar aquí un arreglo. De nuevo, el comando es así, se los voy a compartir. Es un arreglo que tenga los valores de estas temperaturas: 20, 1083.6, 1100. Aquí va separado entre corchetes. Sería 20,1083.6, 1100, 1200 y 1300. Gracias. 1200 y 1300. Para reportar los resultados vamos a reportar temperatura en grados centígrados. Vamos a reportar el valor de densidad. Este está en gramos por centímetro cúbico. Vamos a reportar el valor de parámetro de red. Lo voy a reportar directamente en angstrom, así como viene. Las temperaturas eran estas, ¿no? Tengo 20, 1083.6. El valor es tan específico porque esto se midió experimentalmente. 1100, 1200 y 1300. Sería 1300. Y luego la densidad es esta, ¿no? Para 8.93, 794, 7924. Noten que sí va disminuyendo. 7,846. Aquí es 7. Y 7.764. La celda unitaria se va ensanchando, ¿no? Se va expandiendo por ese aumento de temperatura. Aumenta su volumen, pero tiene la masa constante. Por eso es que la densidad se hace más pequeña. Y el valor de angstrom, o sea, el parámetro de red, aquí me lo cambió a mayúscula, así. Como vimos, debe de ir disminuyendo. Voy a copiar y pegar estos valores. En ese orden son los valores que tendría el parámetro de red a las diferentes temperaturas. Ya copié y pegué los valores ahí, le quité el menos 8, ¿no? Esto eran centímetros. Sin este exponente ya nos da en angstrom. Entonces noten que a esas condiciones la celda unitaria va aumentando, no tanto, pero un poco, ¿no? De 3.61, quizás puedo usar 3 decimales, a 3.787. Esto de 20 grados centígrados a 1300, ¿no? Si yo les preguntara el porcentaje el porcentaje en el cual el volumen se ensancha, o el porcentaje de expansión o dilatación, lo pueden calcular entre 20 grados centígrados y 1300. ¿Qué porcentaje más o menos creció la celda unitaria? Esto se calcula como el parámetro de red. Lo voy a calcular a 20 grados centígrados. Menos el parámetro de red a 1300.
Esto me va a dar negativo. Podemos tomar el valor absoluto de esto entre el tamaño original que tenía 20 grados centígrados, ¿no? Todo eso por 100. Generalmente un porcentaje se expresa utilizando un valor absoluto, porque esto me daría negativo, ¿no? A 20 menos este. Pueden tomar el valor absoluto que les dé. Esto me da una idea de más o menos qué porcentaje se expandió la celda unitaria, ¿no? De esto existe un parámetro termodinámico, no sé si lo hayan visto ya en termodinámica. Se llama como tal coeficiente de expansión volumétrica. Si quisiéramos explicar por qué ocurre esta expansión volumétrica, requeriríamos recurrir a la termodinámica, ¿no? Lo que estamos haciendo realmente en la celda unitaria es aumentar la temperatura. Si yo comparo 20 grados con 1300 grados, lo que sucede dentro de esta celda unitaria es que ese aumento de temperatura ocurrió generalmente porque se le añadió calor. El calor es energía en transferencia. La primera ley de la termodinámica me dice que ese calor se almacena en un cuerpo, pero no como calor, se almacena en energía interna. Energía interna se refiere al movimiento de estas moléculas. Un cuerpo más caliente es más caliente porque las moléculas vibran a mayor frecuencia. Entonces esa vibración hace que estas moléculas se separen un poco más. De hecho, sucede si siguiéramos calentando, que estas moléculas se separan a tal grado que ya no tienen una estructura fija y es cuando el material se funde, ¿no? Ese es un proceso de fusión. Meramente tengo que recurrir a la termodinámica para explicar por qué esta celda unitaria aumenta su volumen, ¿no? De hecho, lo puedo predecir utilizando un coeficiente de expansión volumétrica. ¿Cuánto se ensancha como tal o cuánto se expande ese material está regido por una propiedad? Generalmente se le llama alfa, esto se llama coeficiente de dilatación térmica y es en magnitud cuánto cambia el volumen cuando cambia la temperatura de la celda unitaria, ¿no? Eso matemáticamente es una razón de cambio. Como volumen es una función de temperatura y presión, se dice que el volumen es una función multivariable. Entonces, cuando yo quiero expresar una razón de cambio de una función multivariable, utilizo una derivada parcial. Como tal, ese coeficiente de dilatación térmica se define como la inversa del volumen por la derivada parcial del volumen respecto a la temperatura. Esto me permite predecir qué tanto se va a expandir a diferentes temperaturas. Para ello requiero datos numéricos, ¿no? Requiero, por ejemplo, el volumen contra la temperatura. Y bueno, este valor es una constante. De hecho, yo puedo investigar el coeficiente de dilatación térmica para el cobre. De hecho, aquí mismo en MATLAB lo reporta, donde dice propiedades térmicas. Propiedades térmicas. Me reporta calor de fusión, calor de vaporización. Esos son calores latentes que van a ver en termodinámica. Capacidad calorífica. Esto me dice cuánto cambia la energía que se transfiere a un cuerpo por unidad de temperatura. Conductividad térmica, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas propiedades me sirven para predecir qué va a suceder con esa celda unitaria. Por ahora, bueno, la clase es ingeniería de materiales, ¿no? Pero esto lo pueden aplicar para sólidos, lo pueden aplicar para líquidos o gases. Ya si alcanzamos, hacemos un problema ya con coeficiente de dilatación térmica. Bueno, vamos a retomar y calcular el porcentaje de dilatación, que es el parámetro de red a 20 grados centígrados. Lo voy a calcular acá, dado que ya tengo las variables almacenadas. El parámetro de red a 20 grados centígrados debe ser el primero, ¿no? Entonces le voy a poner A0. Esto me da el primero, ¿sí? Menos, ese factor por 10 a la menos 8 se va a eliminar.
menos el parámetro de red último. Aquí se indexa este vector partiendo del elemento 0. Este es el elemento 0, el elemento 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Si yo llamo A0, está entendiendo que del vector A, este, va a extraer el primer valor. Sería A0 menos A4 y todo eso entre A0, ¿no? A eso me falta extraer el valor absoluto y me falta multiplicarlo por 100. El valor absoluto se debe extraer con ABS por 100. Esto me da el porcentaje de dilatación térmica entre la primera y la última celda. 5 puntos ya. Ronda 5%, 4.77%. Entonces, a esa temperatura, entre 20 y 1300 grados centígrados, la celda crece 4.77%. De hecho, la densidad quizás también desciende 4.77%, ¿no? Dado que esta es una relación, es inversamente proporcional, pero no exactamente lineal, ¿no? Tengo aquí el cubo de la densidad. Lo que puedo asegurar matemáticamente es que el parámetro de red es inversamente proporcional al cubo de la densidad. Matemáticamente se escribe así. A es inversamente proporcional. Esto es un alfa a la inversa del cubo de la densidad. Esto sí se cumple. El parámetro de red es directamente proporcional a, esto por notación alfa en matemáticas significa proporcionalidad directa. Esto es directamente proporcional a la raíz cúbica de la inversa de densidad. ¿Por qué? Porque esto se puede conjuntar como una constante, ¿no? 4 por peso molecular entre número de Avogadro. Raíz cúbica de eso es una constante que yo puedo factorizar. Entonces, el parámetro de red aumenta cuando la densidad disminuye y exactamente en esta proporción. La última parte les voy a mostrar un gráfico de cómo se comporta el parámetro de red contra la temperatura para este elemento, ¿no? Aquí hay una librería que se llama matplotlib. Este es el comando para importar. Como tiene un nombrezote y yo tengo que volverlo a escribir, se importa usualmente nada más como PLT. Y yo nada más requiero graficar. Llamo de la librería PLT una función que se llama plot. Yo voy a graficar temperatura contra parámetro de red. Esto me va a generar el gráfico. Este es el gráfico, de hecho es lineal, por lo que mencionábamos, ¿no? La proporcionalidad aquí es directa, pero hacia la raíz cúbica de la inversa de la densidad. Aquí está ya más bonito. Entonces, en el eje X se encuentra la densidad. Es temperatura, sí. Y en el eje Y es el parámetro de red. Y bueno, aquí yo lo puedo leer. Puedo colocar, por ejemplo, una etiqueta para un rótulo del eje X, se pone así. Aquí le pondría yo temperatura en grados Celsius, por ejemplo. Y un rótulo para el eje Y. Se pone X label y Y label. Y aquí yo le pondría parámetro de red. Como está por 10 a la menos 8 estaba en centímetros, ¿no? Ya si lo divido entre 10 a la menos 8 me queda como tal en angstroms. Entonces comentamos que de este gráfico la tendencia prácticamente es lineal, al menos en ese rango, ¿no? Para aumentar desde 20 grados centígrados hasta 1300 grados centígrados. Densidad contra parámetro de red. Entonces, bueno, con eso quedaría ya resuelto el problema. Solo hay que
generar el gráfico final, que debería ser este, ¿no? Aquí ya tiene parámetro de red contra temperatura. Entonces, para otros valores, como aproximadamente yo observo que es lineal, yo podría interpolar linealmente o incluso podría de esta ecuación extraer una fórmula como una línea recta y bueno, como tal calcular los valores a cualquier otra temperatura. Solo tengan en cuenta que la temperatura máxima a la cual el cobre existe como un sólido es la temperatura de fusión. Ya cuando es líquido, el cobre pierde completamente la estructura y ya no tiene esta estructura cúbica centrada en las caras, ¿no? Ya es amorfo. Les voy a compartir este archivo para que lo tengan y bueno, continuaríamos la siguiente sesión.